Vamos a poner el puntero. ¿Se ve el puntero? Sí se ve, doctor. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a continuar. Bueno, digo continuar porque estoy con mis alumnos en la práctica y justo estábamos hablando de reflujo gastroesofágico, algunos casos, y vamos a ver cómo lo hacemos ahora, de repente con algunos ejemplos, con algunos casos que pueden haber pasado. La enfermedad de reflujo gastroesofágico pues, es una enfermedad bastante frecuente, bastante común, sobre todo en nuestro medio, sobre todo en nuestro medio. A ver, vamos a ver cómo está la pantalla. ¿Cómo está la pantalla? Ya, muy bien, sí, está bien, ¿ok? Vamos a... Ya, perfecto. Bien, el tema de ahora es no hablar solamente del síndrome de reflujo gastroesofágico. Ahora el tema es ya con síntomas, ya con daño estructural. Entonces, a eso ya no se va a llamar el síndrome de reflujo gastroesofágico, que ustedes lo conocen o lo han revisado más antes. Ahora vamos a hablar de la enfermedad. Hay diferencia, ¿no? Claro que sí. Ya cuando hablamos de enfermedad, ya significa que aquí ya hay síntomas ya. Ya no es una cosa funcional, ya es una cosa leve. Aquí ya se establece. Esa es la idea. Pero antes de ir de frente al tema de enfermedad de reflujo, vamos a tener que hacer una pequeña revisión, ¿no? Simplemente un recordar es fácil, ¿no? Tienen ustedes cómo es la posición, dónde está el esófago está hacia atrás, está atrás, ¿no? No está en mediastino atrás, mediastino posterior. Entonces, fíjense ustedes ven cómo es el perfil, por supuesto que ustedes no van a palpar, no van a percutir ustedes el esófago, ¿no? En cambio, adelante está la tráquea, ustedes pueden ver, cuidado, ¿no? Fíjense ustedes que el esófago tiene una comunicación cavidad nasal, ¿no? Cavidad bucal, y justo acá hay la epiglotis que separa lo que es para el contenido esofágico y para el contenido aéreo. La naturaleza ha sido que todo pasa a través, lo que es alimento al tubo digestivo y lo que es respiratorio al aparato propiamente dicho, mediante la tráquea y los bronquios. Bien, esa es la posición anatómica. Sin embargo, tenemos que revisar, esta es una placa, fíjense ustedes las estructuras, porque es importante. Dirán ustedes, esto ya lo conozco, pero es importante hacer la revisión, ¿no? Hacer la revisión porque es importante. A ver, un ratito, ya. ¿Dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior? Fíjense, la palabra esfínter esofágico inferior, grábenla. Esfínter esofágico inferior. Cuidado, esta no es una anatomía, no diferencia, solo que sabemos que a este nivel es una zona de alta presión y tiene una función muy importante. Después que pase la peristalsis esofágica se cierra y evita pues la salida del contenido gástrico que hay en el estómago hacia arriba. Cuando acá se altera, ya sea por relajación transitoria, ya sea por hipotonía a este nivel, entonces el contenido en forma anormal sube y produce el síndrome de reflujo, que puede terminar en enfermedad. Ahí está ¿cómo se llama? El diafragma. Existe también lo que llamamos nosotros el esófago intraabdominal. ¿Eh? O sea, el esófago no está en la cavidad torácica pura, existe una partecita que está por fuera. Y acá está ¿cómo se llama? Donde está la unión del diafragma para eso. Es importante esto, ubicarse la anatomía, ¿no? Y seguimos buscando, y acá tiene una imagen que no la saco, no la borro, porque el epitelio, la cubierta del esófago es diferente a la cubierta del estómago. Aquí en la cubierta del esófago es un epitelio escamoso, poliestratificado, pero acá le falta solamente pelitos para que sea piel. Es varias capas acá, células epiteliales, a diferencia de que es un epitelio cilíndrico en el estómago, ¿no? Entonces imagínense que el ácido sube acá y a pesar de que tiene varias cantidades de células acá, hay daño. Y ustedes ven una mucosa esofágica normal en la histología y ustedes ven un corte transversal acá.
Cuando ustedes hagan endoscopía o vean ustedes algunos videos, van a ver ustedes que en la endoscopía, cómo se ve la línea. Acá ven ustedes, esta parte es estómago y la parte es esófago. Y uno puede ver, ¿no? Cómo es la división, ¿no? Y acá ustedes ven la imagen histológica, ¿no? Entonces uno puede determinar mediante la endoscopía cuál es la zona esofágica y cuál es la zona gástrica, ¿no? Podemos determinar la altura, dónde está la unión esófago-gástrica, podemos determinar, ahora vamos a ver si hay una hernia yatal que sube, vamos a ver la importancia de la hernia también, ¿ok? Bien, entonces vamos a seguir desarrollando, y ahora sí, una vez conocido algunas estructuras en el esófago, se diferencia porque no tiene, pues, tiene epitelio, en cambio el estómago tiene solamente una capa cilíndrica. El esófago no tiene serosa. Cuando se hace la enfermedad, por ejemplo, cuando se hace el cáncer al esófago, van a encontrar ustedes que fácilmente se disemina porque no tiene serosa, no la cubre. Y estos son los síntomas que ya hemos estado revisando con mi grupo, ¿no? Tenemos 2 días, pero hemos hablado bastante. Hemos empezado por esófago, ¿no? La palabra disfagia ya lo saben muchas veces. Si no la saben, se las presento. Entonces, aquí la clave es el acto de la deglución. Deglución. O sea, tienen que saber ustedes qué es una deglución. Si tienen ustedes en la mano un vasito de agua o una botellita con agua, pasen ustedes y van a ver que el comienzo es voluntario. Vienen las ondas peristálticas, siguen avanzando mediante el movimiento peristáltico y se abre a nivel del esfínter esofágico inferior. Pasa el agua o pasa el agua o pasa el alimento y ¡pap! Se cierra. Y ya evita que el contenido que hay en el estómago salga en condiciones normales. Obviamente, en condiciones patológicas, ahí hay problemas a nivel del esfínter esofágico inferior y va a haber reflujo. Odinofagia es dolor a la deglución. Qué diferente, ¿no? Mientras que la bifagia es dificultad a la deglución, la odinofagia es asociada. Y acá, vuelvo a repetir nuevamente, ya mi grupo ya lo conoce, se asocia a lesión. Acá, por ejemplo, en una esofagitis por reflujo erosiva, con erosiones, donde hay úlceras, aquí duele. La otra condición, que hay una esofagitis cáustica, hay mucha gente por accidente o porque quiere suicidarse, ya no se ve mucho ahora, hay trabajos sobre esofagitis cáustica, donde sí produce dolor a la deglución. Y la otra, pues, es lesiones por cuerpos extraños, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, para que haya odinofagia tiene que haber lesión. Bien, son 2 síntomas, realmente son 5 síntomas principales en el esófago. Bien, pirosis, este es el síntoma que nosotros vamos a desarrollar. Pirosis y prácticamente, la pirosis y la regurgitación prácticamente te da el diagnóstico clínico. Obviamente, la enfermedad de reflujo o el reflujo propiamente dicho, el diagnóstico es eminentemente clínico. Y de repente algunos exámenes complementarios es para ver el grado que hay, para ver algunas complicaciones que pueda tener esta enfermedad de reflujo. Si yo tengo pirosis, y les aseguro que ustedes han tenido pirosis, esas vinagreras, después de una comida copiosa que uno come bastante y que uno se echa a la cama rápidamente, ¿no? Va a sentir esa quemazón retroesternal, esas vinagreras, esas regurgitaciones que sale el ácido, que a veces ustedes cuando amanecen ven ustedes un líquido blanco que ácido que sube, así, pasivamente, porque la regurgitación se diferencia del vómito, la regurgitación es pasiva, en cambio el vómito es activo. Siempre cuando hay reflujos a veces se acompaña con regurgitación. Una cosa importante, hay que tener en cuenta la regurgitación. La regurgitación puede ser contenido esofágico puro cuando hay un compromiso en el esófago, ¿ok? Entonces el contenido va a ser así como entra en el esófago, azuquita. Pero cuando hay una regurgitación ácida, aquí falta colocar la regurgitación ácida que se acompaña con un reflujo, entonces sale contenido ácido. Pero la diferencia es que es pasivo. O sea, en una enfermedad por reflujo o un síndrome de reflujo, se acompaña generalmente de pirosis y acompañado muchas veces de regurgitación, pero regurgitación ácida. Entonces ya tienen ustedes pirosis, tienen regurgitación tanto esofágica como gástrica,
y tienen ustedes disfagia o odinofagia. Síntomas importantes porque para poder entender, tenemos que explicarnos todos los síntomas, porque van a ver ustedes que en una enfermedad de reflujo se van a presentar prácticamente todos estos síntomas. Dolor torácico o dolor esofágico, dolor retroesternal, mucho cuidado, pues, ¿no? Muchas veces los cardiólogos nos mandan a nosotros pensando que tiene pues una angina, le sacan su electrocardiograma, le sacan una serie de cosas y todo está normal. Y de repente nosotros lo catalogamos y de repente pensamos que esto es un problema en el esófago, pero del punto de vista o del tipo de trastorno motor. Mira, y se presenta igual, ¿no? Hay que diferenciar con el dolor anginoso. Se presenta generalmente en el espasmo difuso esofágico. Es una enfermedad que ya de repente lo van a conocer o ya lo conocen, donde hay motilidad del esófago y altera. También se presenta en la calasia. La calasia es cuando la parte del esfínter esofágico, en el momento de la peristalsis, no se abre, pues, no se relaja. Entonces, hay dolor al momento de pasar la peristalsis, hay regurgitación, pero esa regurgitación es solamente del esófago y hay disfagia también. ¿Ven? Fíjate cómo la calasia, que es un trastorno motor, también tiene esos síntomas. Entonces, conociendo esos síntomas, yo creo que ya podemos ir de frente al tema de hoy. Una cosa importante, ¿ustedes han tenido disfagia? ¿Ustedes han tenido dolor torácico? Yo creo que ustedes han tenido vinagreras. Si han tenido vinagreras después de una comida copiosa, han tenido pirosis. Entonces ya ni modo para poder decirles. Y probablemente han botado ustedes su chanchito cuando eran chiquitos, esa leche cortadita para que el bebito, han tenido regurgitación. Ahora tendrán pues chanchotes, ¿no? Esa se llama regurgitación, el ácido que sale pasivamente. ¿Quieren tener pirosis? Fácil. Justamente le contaba a mi grupo, el día domingo fue el Día de la Madre y tuvimos una comelona con frijoles, con chancho al palo, le echamos vino. Llegamos a mi casa, me acuesto temprano, tomo unos traguitos también, y a eso de las 11:30, 12, una pirosis que tuve que levantarme, tomar un malaldrato, un antiácido y ponerme por lo menos media hora sentada en la cama, sin que nadie se entere en mi casa. Yo ya sabía de qué se trataba, pues, ¿no? Entonces, esa es una pirosis funcional, pues, ¿no? Háganla por ahí. Yo estoy seguro que todos ustedes han tenido, porque todos han tenido vinagreras. En algún momento han comido rápido, en algún momento han comido buffet, en algún momento se han comido una comilona que ha tenido con eso. Eso es funcional, pues, ¿no es cierto? ¿Han tenido disfagia? ¿Han tenido dolor? Claro que sí. Seguro que en la promoción hay mucha gente que come rápido. Y fíjense un poquito, háganse un poquito, esto se lo dije al grupo, se lo voy a comentar con ustedes también. ¿Quieren entender cómo se siente un dolor torácico? Coman arroz o coman una carne dura rápido y se quedan ahí que quiere atorarse. Tienen que tomar agua. Ese es un dolor torácico. Pero eso es en condiciones normales, fisiológicas, te puede comer apurado, ¿no? Y también hay disfagia porque tienen esa dificultad de pasar. Tienen que tomar líquidos para pasar. Entonces, sí, entonces con evidencia hay, ¿no? Imagínense eso que sea una forma crónica patológica. Entonces ya conocen ustedes de esos 5 síntomas, 4 yo creo que los han tenido. Mi grupo ha reconocido que sí ha tenido los 4 síntomas. Y efectivamente, no solamente ellos, sino todos hemos tenido eso. Lo que probablemente no han tenido es el dolor al deglutir, o sea, la odinofagia. Bueno, yo soy el profesor, pues yo tengo que tener todos los síntomas, ¿no? Yo comiendo creo que fue sudado fue sí, el último zorro, me pasé una espina, dije, o la saco o me la paso. Y dije, opté por pasarlo, tomé el líquido y la espina se enclavó en la parte alta del esófago. No se imagina, cada vez que pasaba saliva, cada vez que deglutía, dolor. No lo deseo a nadie. Fue un sábado cerca del hospital donde trabajo yo. Menos mal que uno de los gastroenterólogos que estaba ahí, que se había quedado por accidente porque era sábado, me sacó por endoscopía la espina y mire cómo sentí el alivio. O sea, yo sí puedo decirle que he tenido dolor. He tenido todos los síntomas del esófago. Los 4 funcionales, ¿no? Y el último, pues, accidental, un cuerpo extraño, una espina. Yo no le voy a decir a ustedes que tengan que atorarse con una espina para que sientan cómo es la odinofagia, ¿no? Pero cuidado, tampoco le voy a decir que tome sustancias, ¿no? Cáusticas, no.
Tampoco eso. Muy bien. En esofagitis por reflujo con erosiones, ahí sí se presenta odinofagia. Hay que tener cuidado. Todavía existen pacientes que se ven hoy en día con las medicinas, con los inhibidores de HOMA de protones, con todas esas cosas. Hoy en día pues la cosa mejora, pues no. Hay menos complicaciones. Sin embargo, vienen pacientes de la sierra, de los polos donde no existe posta médica, y ya vienen cuando, bueno, con la cultura también vienen cuando ya tienen complicaciones de la enfermedad por reflujo. Bien, vamos avanzando entonces y ahora sí vamos a entrar al punto de lo que vamos a tratar. Bien, algunas cosas que ustedes quieran no quede claro, por favor, lo revisamos al final, preguntamos al final, aclaramos al final o comentamos al final. O si no alcanza, o si no hay problema, me escriben por WhatsApp alguna consulta y lo manejamos. La idea es que no se queden ustedes con la duda, porque nosotros ¿qué oramos? Oramos la experiencia de que tenemos que tratar, ¿no? Y hacemos algunas revisiones que hay. Pues. Acá tienen ustedes ya la enfermedad por reflujo, ¿no? Diferente. Miren ustedes acá cómo se ven las erosiones, cómo se ve acá el barret, acá se ve, van a escuchar barret varias veces acá, pero estas son solamente la portada para entrar, ¿no es cierto? Entonces, vámonos a la parte que nos corresponde ahora. Enfermedad por reflujo. Ustedes van a encontrar estas siglas, ERGE. Si ustedes encontrarían solamente ERG sola, reflujo gastroesofágico. Pero cuando ustedes ponen ERGE, enfermedad. Miren los conceptos que hay desde el consenso latinoamericano, ¿no? Relacionada al reflujo retrógrado, el consenso de Montreal, condición que se desarrolla cuando el reflujo está contenido gástrico y o duodenal. Todo lo que hay en el estómago puede afectar el esófago, ¿no? Y esto a la cavidad oral o al pulmón. Inclusive aquí en este consenso ya no está hablando solamente del esófago, ya está hablando que este compromiso también puede ser por las vías respiratorias altas. Y vamos a hablar de la clasificación de Montreal, que es la que todavía regimos nosotros. Y este es el concepto actual, ¿no? Descenso del contenido gástrico duodenal, no solamente del estómago, por arriba de la unión gastroesofágica, y el cual nos va a dar pues una cantidad de síntomas o lesiones ya, y afectan pues la calidad, la salud, la calidad de vida. Y ya la cosa cambia. O sea, enfermedad de reflujo ya es cuando hay síntomas, cuando hay un compromiso ya estructural, las esofagitis. Y no solamente en la parte del esófago, también en la parte de la orofaringe, porque hay tratados, solo tratados, así se titula, manifestaciones extradigestivas del reflujo. Y les cuento algo para ir avanzando. Muchas veces un otorrino bastante de confianza le había sacado dolor en la garganta, le había sacado cultivo, le había hecho tratamiento y todo, el paciente no mejoraba. No sé por qué llega al gastro. Dijeron, de repente tiene reflujo, a pesar de que el paciente no tenía síntomas de reflujo. Efectivamente, le comienzo a decir, ¿y sabe qué le hago yo? Le doy la prueba terapéutica. Le di 2 semanas con inhibidores de HOMA protones. A los 10 días el paciente no tenía, a las 2 semanas hicimos un diagnóstico que ya está escrito, que es valedero, ¿eh? Simplemente dándole el tratamiento. Reflujo, reflujo gástrico, pero con compromiso de la orofaringe. Me volví otorrino ya me comenzaron a mandar los otorrinos para que yo les solucione. No, pues, así no es. Hay casos. ¿Por qué solamente la orofaringe arriba, datos respiratorios? Porque el paciente se acuesta, duerme, en la noche está echado, ¿no? No saliva, el ácido está que se banquetea solo, el paciente se mueve, sabe cómo duerme, pero no sabe cómo amanece. Entonces, ahí se va el ácido. Y de repente, cuando esos pacientes que se levantan a medianoche con tos, o que de repente mojan la almohada así mojadita, de repente con ácido, ese es reflujo. Y no necesariamente el reflujo va a dar pirosis o va a dar esofagitis. ¿Eh? Puede debutar o puede entrar con estas manifestaciones extradigestivas. En el consenso de Montreal ya
tratamos o se hizo para que todo este reflujo sea tanto compromiso digestivo como compromiso extradigestivo. Bien. Y van a ver ustedes algunas definiciones, ¿no? Y esto que es lo que yo le decía antes, el exceso de comidas, el Día del Padre, el Día de la Madre, yo ya tengo que prepararme para el Día del Padre para no comer mucho, pues, ¿no? Entonces el paciente, pues, ya sabe, ¿no? Toma su antiácido y se prepara, ¿no? Pero el problema es cuando ya se convierte en patológico ya. Ahí la cosa cambia, ¿no? Porque ahí puede tener lesiones en el esófago. Las esofagitis tienen varios grados. Vamos a revisar eso, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico es una de las enfermedades mucho más frecuentes, ¿no? Solo es superado por el síndrome de intestino irritable. Y es muy odioso, es muy lamentable que cada un familiar que tenga, imagínense que tengan ustedes pirosis funcional, imagínense que ese periodo sea frecuente. Es como para suicidarse, pues. El tema es tratar de prevenir y cómo se trata. Hoy en día sí se trata el reflujo. Tenemos medicamentos que lo van a tratar. Y estas son algunas definiciones, como yo le decía, flujo retrógrado y nada más, ERG. Cualquier condición clínica sintomática e enfermedad. Una condición es esofagitis por reflujo. Generalmente existe un 30% de que hay enfermedad de reflujo cuando hay lesión en el esófago. Una cosa es esofagitis por reflujo, una cosa es enfermedad. Pueden haber esofagitis y no necesariamente van a tener pirosis. O viceversa también. Este es otro concepto de enfermedad de reflujo gastroesofágico refractaria cuando, a pesar de haber tomado inhibidores, no responde. Aquí hay que actuar de otra forma ya. Bueno, son conceptos de definiciones para que cuando ustedes la revisen no tengan problema. Y acá está la clasificación, ¿no? Y acá está la de Montreal, miren. Entonces divide la enfermedad de reflujo en síntomas o en síndromes digestivos y en síndromes extradigestivos. Acá tienen ustedes todos los síndromes sintomáticos, dolor torácico, el reflujo típico que ustedes ya conocen, ¿no? Y acá tienen las esofagitis de reflujo, ya las complicaciones. El esófago de Barrett o de Barrett. Nuevamente estoy hablando de Barrett. Ahí es, la Barrett es una metaplasia. Tanto hay reflujo que las últimas células a nivel distal del esófago se transforman, se convierten en células gástricas. Ahí se instala una lesión. Cuidado con el adenocarcinoma. Y fíjense ustedes la otra parte. Asociaciones establecidas, todo, laringitis, asma, erosión, todas las cosas que pueden haber para ver las posibilidades de que hay reflujo, ¿no? Faringitis, sinusitis, una serie de cosas. O sea que ya el reflujo se convierte pues más sistémico ya. Ya no estamos solamente en el esófago, sino en esto. Obviamente nosotros somos gastroenterólogos más, nos dedicamos a esto, ¿no? Y también ya los otorrinos también ya conocen, ya saben y manejan también, ¿no? Algunos nos mandan a nosotros para ayudarlos, ¿no? Bien, entonces yo creo que con esto, normalmente nosotros no debemos tener reflujo. Repito nuevamente lo que es normal. Viene la peristalsis, sigue, se abre el esfínter. Una de las funciones de los ojos principales es evitar que salga el contenido gastroduodenal hacia el esófago. Yo puedo almorzar, comer y me volteo, camino boca abajo, no debe pasivamente salir el contenido gástrico. Porque basta que salga un poco de ácido, voy a tener pirosis, voy a tener acidez, voy a tener vinagreras. ¿Cuándo sale? Cuando ya se convierte en patológico. Eso es lo que hay que tratar de explicar. Y esa es la idea, ¿no? Entonces van a ser factores agresivos y los factores defensivos, ¿no? Todas las enzimas, las bilis, el ácido clorhídrico y compañía, todo ese ácido, o sea, el factor, el que agrede, porque si no, imagínense que no hubiera ácido en el estómago, diríamos, pues no importa que haya reflujo, pues, pero como el ácido no me va a hacer nada, azuquita nomás, pues, ¿no? Pero es el ácido el que sensibiliza, el que produce el daño, el que produce la pirosis, y eso sí es molestoso. Estos son los factores agresivos. Y por otra parte, tienen ustedes la barrera mucosa, tienen ustedes varias células ahí que se protegen, tienen el claramiento, tienen ustedes la peristalsis, la salivación, que tiene urocarbonato, pues poco, pero ayuda, la posición de pie.
Todas esas cosas ayudan para poder evitar, ¿no? Pero cuando ya esto pesa más, entonces ya no hay forma. Entonces va a haber lo que llamamos el reflujo, ¿no? Y acá ustedes ven, tiene que haber una fuerza, un equilibrio, un balance, ¿no? Todo del material refluido, la potencia del material refluido. Y la fuerza defensiva, el aclaramiento esofágico, la saliva, la peristalsis, la resistencia de la mucosa. Es un epitelio, son varias hileras ahí, ¿no? Eso sería más o menos para poder explicar qué es lo que sucede ahí. Entonces, miren, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿por qué en algunos pacientes hay más posibilidades de que tengan esta enfermedad, este reflujo? Los que tienen gorditos, los obesos, tienen más posibilidades de tener. Menos mal que la promoción no es, no veo gorditos, no veo gorditas. Bueno, cuando no el tabaco, el alcohol. El embarazo, por la misma presión abdominal que hay, puede ocasionar, puede ayudar en este problema, ¿no? La hipersecreción abdominal, o sea, la hiperpresión abdominal, esas personas que se ajustan, que usan la correa, que usan fajas, que usan corset, cuidado, ¿no? Y algunos fármacos, pues el AINES, estas cosas, hacen que, los nitritos hacen que relajen el esfínter esofágico inferior. La hernia hiatal es una condición anatómica que está en la unión esófago-gástrica. El que tiene hernia hiatal, aparte, tiene más posibilidades de tener reflujo que un paciente que no tiene hernia hiatal. Pero esta es una condición, pues, anatómica, ¿no? Bueno, y acá tienen ustedes algunas cosas que nosotros prohibimos, ¿no? Que a veces hay contradicción, ¿no? Que favorecen o exacerban. Grasa, chocolate, café y alcohol. Estas son las que nosotros a veces prescribimos, ¿no? Sin embargo, hay trabajos que dicen a veces, hasta dicen no, entonces cada caso es individual, mucho cuidado, pero hay que tenerlo en cuenta. Yo les digo, no grasa, no chocolate, y el alcohol también, ¿no? La manga gástrica, ya hemos hablado de eso porque cuando hay presión abdominal, ¿no? La pregunta que siempre hacen es, ¿qué tiene que ver el Helicobacter? Parece que el Helicobacter no tiene nada que ver. Dije el Helicobacter cuando hagamos problemas a nivel de estómago, a nivel de gastritis, a nivel de úlcera. ¿Ok? Por lo que su erradicación no debe ser considerada como parte del tratamiento. O sea, no es tratamiento de Helicobacter. No va el Helicobacter acá. Les aclaro eso porque últimamente hicimos el tratamiento del Helicobacter y más que orientamos era que el Helicobacter era para las lesiones pépticas, la úlcera gástrica duodenal y el cáncer, ¿no es cierto? El cáncer gástrico. No hablamos que esto tiene que ser con el reflujo. Simplemente estamos tratando de aclarar, ¿ok? Y acá tienen ustedes la enfermedad por reflujo, los factores protectores y los factores agresores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que la enfermedad por reflujo, ¿no? Los protectores están bien, entonces no va a haber, pues, enfermedad de reflujo. Es lo que ustedes tienen, ¿no? Pero cuando la balanza está a favor de los agresores, la cosa va a cambiar. Y miren ustedes, sí se ve el esófago, erosiones lineales, esofagitis, ¿ok? Estas cosas es importante, aclararlas y verlas. Ya se imagina, si yo le mando una diapositiva en el examen y le digo, ¿qué síntoma tiene? Tiene que tener pirosis. Si se acerca un poquito, hasta de repente va a tener una herida y va a tener hasta odinofagia. Ahora vamos a ver el tipo de esofagitis que pueden haber, ¿no? Bien. Cuidado con esto, ¿no? ¿Cuándo es fisiológico o cuándo es patológico, ¿no? Esto soy yo, lo que me pasó el día de la madre, debía ser el día del padre porque con mis hermanos agasajamos a mi viejita que tiene 89 años, una comelona y con trago y todo, ¿no? Pero esto pasó rápido, ¿no? Y pasó, ya no recurrió, solamente me despertó un ratito y después me quedé dormido y se acabó. Este es el problema que evitemos nosotros, ¿no? Aquí aparece en cualquier momento del día, es de larga duración y la calidad de vida se viene por los suelos, ¿no? Aquí ocurre durante el sueño y todo. No es que a mí me haya despertado la pirosis que tuve, sino que como estaba cansado me comí y me hubiera acostado pues 10:30, a las 11:30 ya estaba despierto por la pirosis. Tuve que levantarme, tomar líquidos, tomar antiácidos
y quedarme media hora, un 3/4 hora sentado para que me pase. Esto es fisiológico. Amanecí bien, tranquilo. Nunca, acá no. Hay que diferenciar lo fisiológico. Esto tienen ustedes, pues quieren entenderlo como decía al comienzo. Coman bastante, una comida copiosa, abundante, y vayan, échense en la cama a ver qué pasa. Esas finalidades que ustedes dicen, que me cayó mal, no que te cayó mal, sino que, disculpe, estamos en casa, comenzaron a comer bastante y hubo ese problema, ¿no? Ese es patológico. Lo bueno que eso, si ustedes se cuidan, no van a tenerlo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien. Y ahora, acá es importante explicar por qué hay ese reflujo, ¿no? Esfínter esofágico inferior. Graben esto, esfínter esofágico inferior. Normalmente es un tamañito 3.5 centímetros de longitud. No, usted va a la endoscopía, sabe que ahí está el esfínter, pero no hay una definición anatómica, pero ahí está. Es una zona de alta presión, mira, 10 a 20. Juega un papel primario como mecanismo antirreflujo. Pasa el alimento, ¡pa!, se cierra. En condiciones normales, después de pasar la deglución, se cierra. Y cuando pasa, ¿en qué momento se relaja? Se relaja cuando pasa el alimento, cuando pasa el acto de la deglución. Entonces, impide que el contenido gástrico refluya hacia el esófago. Ya lo he repetido, esa es la función del esófago a través del esfínter esofágico inferior. Quiero que quede claro eso, concepto de esfínter esofágico inferior. En los pacientes que tienen enfermedad de reflujo, este esfínter o es hipotónico, o está abierto, o hay una relajación transitoria. En otras palabras, no funciona muy bien o no funciona adecuadamente el esfínter. Entonces, si no se cierra y si hay una zona de alta presión afuera, por diferentes razones, entonces va a ser más fácil que el contenido gastroduodenal regrese y haya reflujo. Y eso va a producir daño a nivel del esófago. Bien. Y esta es la relajación transitoria, que es el mecanismo muy importante. Cuidado, puede ser un bolo para el examen, ¿eh? Relajación transitoria es el principal mecanismo del reflujo. Relajación transitoria del esfínter esofágico inferior. Hay relajaciones espontáneas, ¿no?, y prolongadas a veces. Se distingue por una distensión gástrica a través de un mecanismo vasovagal. Principal mecanismo fisiopatológico. Coman despacio, muchachos, coman fraccionado. Y van a ver que su esfínter va a estar más tranquilo. Es obvio, pues si yo tengo una presión abdominal, como bastante, no va a pasar rápido el alimento del estómago al duodeno, ¿no? Tiene que cumplir su función ahí. Pero como está aumentado, entonces digo, ¿ahora qué hago? ¿Por dónde salgo? Salgo por donde he entrado. Y si tienes un esfínter competente, cada vez que estás empujando, ya lo vas debilitando, pues entonces a veces se va relajando. Por eso que te hice, por la distensión gástrica. ¿Y por qué hay distensión gástrica? Por diferentes motivos. Uno de ellos es el comer bastante, ¿no? Yo le estoy avisando, le estoy diciendo, y estamos tratando de explicar, ¿no? Entonces, para ver un poquito más, cuando hay el mecanismo antirreflujo, es una condición para ver enfermedad de reflujo. La hipotonía, ya le hemos dicho, la hipotonía esfinteriana es básico acá. Cuando hay una distensión gástrica por gases, si yo tengo una obstrucción a nivel del duodeno y tengo el abdomen hinchado, hay bastante presión, igual, ¿no? Cuando el vaciamiento gástrico, la comida que llega se demora en condiciones patológicas, entonces sigue habiendo presión. Todo lo que condiciona presión dentro del abdomen va a ayudar a que se relaje el esfínter, pues, ¿no? La dismotilidad esofágica, la hernia del hiato, es una condición anatómica también que va a producir la enfermedad por reflujo, ¿no? Ese caso es muy, muy, muy importante, ¿no? Miren, para hablar de la hernia, esta es una cosa normal, cómo se ve. Y miren cómo se ve, la unión del esófago se sube. Esta es una hernia hiatal.
que nosotros en la endoscopía la detectamos fácilmente. Este paciente que tiene hernia hiatal tiene más posibilidades de tener reflujo gastroesofágico, hasta un 30, 20, 30% más. Nada más por tener hernia hiatal, comparado con un paciente sano, ¿no? Esa es una cuestión anatómica que a veces se describe, ¿no? O sea, mucho cuidado a los pacientes que tengan hernia hiatal, podemos decirle, cuídate, entonces, evitar todas las condicionantes para poder evitar que haya ese reflujo, ¿no? La edad mayor de 50, el sexo, ¿no? El alcohol, el tabaco, el estrés, la obesidad, el chocolate, la cafeína, todas estas cosas, nosotros le decimos que se cuide al paciente, porque esto condiciona como factor de riesgo para que haya o para que se exacerbe ese reflujo que hay, ¿no? Obviamente, todas esas cosas nosotros indicamos al paciente como una medida. Bien, tiene que ver mucho, ¿no? El reflujo no necesariamente causará enfermedad, pues, ¿no? Pero sí, si yo tengo varios episodios de reflujo gastroesofágico, ya, pues, ¿no? Varias veces hay, tanto va el, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice tanto, bueno, ya me olvidé. Episodios de reflujo gastroesofágico secundario, entonces ya van a irritar la mucosa del esófago, perdón, ¿sí? A tanto da la muda al trigo. Bien, gracias, ¿no? El tiempo de contacto con la mucosa, obviamente, cuanto más tiempo el ácido con el esófago, más sensibilidad, más lesión, más síntomas, pues, ¿no? Igual la cantidad, o sea, todo va en función a esto, ¿no? La duración de los episodios, el tiempo de contacto que hay, la cantidad, si es un reflujo bastante, digamos, considerable, y la sensibilidad de cada paciente para el ácido, ¿no? Hay gente muy sensible. Basta que pase un poquito de ácido y ya están con una pirosis tremenda, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿ok? Eso va a depender, o sea, no es que a todos nos va a dar la sintomatología por igual. Por eso le estoy dejando qué cosa es lo que puede condicionar. Bien. Bueno, pues ahora lo más fácil, ¿no? Ya mis alumnos ellos son esofagolólogos ya. Ya ellos ya les he dado un diploma ya, porque hemos hecho juntamente práctica. Hemos hecho práctica con casos propios de cada uno. Entonces ya ellos inclusive pueden decir de qué se trata esto, ¿no? Entonces, en la clínica, si nosotros, ¿quiénes van al médico? Yo no veo reflujo. Es más, los pacientes se atienden solos, ¿no? Ya saben que tomando un inhibidor, tomando un antiácido, ¿no? Suficiente, ¿no? Entonces, cuando hay complicaciones, cuando hay esofagitis, recién nos llaman a nosotros para determinar, porque el diagnóstico es eminentemente clínico. Yo tengo pirosis y le digo, ¿qué estuves haciendo anoche? Y si salvo que sea una pirosis de evolución crónica, la cosa va a cambiar, ¿no? O sea, prácticamente nosotros los gastroenterólogos, la gente ya nos van cuando ya hay complicaciones. Y voy a redundar en esto, pirosis, sensación de quemazón, que asciende del tórax, pudiendo alcanzar, inclusive puede subir, y se puede acompañar de regurgitación, que asciende del estómago al esófago. Es lo que me ha pasado a mí. Es la historia que le di a mi grupo. Y mi grupo hizo el diagnóstico, ¿no? Síntomas más frecuentes, especialmente durante la noche, cuando uno se echa de cúbito supino, perdón. No hay pierde. Si tienes pirosis y te echas y comes después de comer, eso es reflujo. Y si eso se hace crónico, es más frecuente, entonces ya la cosa va a cambiar. Y ya estamos hablando de una enfermedad de reflujo. Pirosis y reflujo. O sea, el diagnóstico no hay pierde, es clínico. Estamos hablando de enfermedad propiamente esofágica, porque también puede tener reflujo con compromiso extradigestivo, como le dije al comienzo. Cuidado, esto es para el problema puramente esofágico. Bien, fíjense, seguimos hablando. Este dolor torácico puede ser por un espasmo, porque hay compromiso. Obviamente ahí, ¿no? Hay que tener mucho cuidado porque se puede confundir. ¿A qué se debe eso? Porque hay compromiso de la pared. Entonces la motilidad no va a moverse bien porque hay daño en el esófago. También se acompaña con síntomas, pero es de menos grado. Lo principal es la pirosis y
la regurgitación ácida, ¿no? El dolor torácico va asociado más a trastornos motores y un trastorno motor puede ser también como consecuencia de una enfermedad de reflujo que compromete la pared del esófago también. Hay que tener problemas con estos síntomas o signos de alarma en la enfermedad de reflujo. Todo no va a ser reflujo, pues tampoco, ¿no? Si yo tengo disfagia persistente, progresiva o ambas, si yo tengo vómitos persistentes, si yo tengo sangrado intestinal, si tengo anemia ferropénica, si estoy perdiendo peso, si hay una tumoración epigástrica palpable, cuidado. Pues. Todo eso no lo voy a atribuir al reflujo, ¿no? Ya se crea otro tipo de síntomas. Podemos hablar de lesiones tumorales, podemos hablar de otro tipo de erosiones, de ulceraciones, sobre todo el cáncer, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Síntomas y signos de alarma en la enfermedad de reflujo, ¿no? Bien. En esta diapositiva que viene ya la cosa, esta diapositiva es muy, muy importante. De esta diapositiva puedo yo mandar 2 preguntas al doctor Cano, 2 hasta 3 preguntas al doctor Cano. Miren, reflujo patológico, o sea, enfermedad, bastante ácido acá. Si me siguen con la flecha, bien. Hay regurgitación, saco los síntomas respiratorios, saco los síntomas faringo-laringios o solamente. El ácido llega a la barrera mucosa, rompe la barrera mucosa, hay retroinfección del ácido clorhídrico del H, entonces se produce pirosis. Lo más probable que a mí me pasó, después de esa comida copiosa y alcohol, en el día de la madre, estoy hablando de hace 2 días, pirosis. Esto fue lo que me despertó. Estoy hablando en mi caso, doctores, el amigo profesor también se enferma. Lo bueno que me fue una pirosis, un reflujo funcional, ¿no? Después de una comida copiosa, abundante, más alcohol, ¿no? Esto tiene 2 caminos, ojo, 2 caminos. ¿Okay? Una respuesta motora, o sea, altera la motilidad, y si altera la motilidad puede haber dolor torácico. No estamos hablando de angina de pecho, ¿eh? Dolor torácico. O la otra puede dar una respuesta inflamatoria. Al haber respuesta motora también se puede asociar disfagia. ¿Se acuerdan cuando yo les decía coman arroz bastante y hacen esfuerzo para moverse? Hay dolor torácico y a su vez hay disfagia también. O sea, ustedes pueden tratar de identificar esos tipos de síntomas. La otra posibilidad, hay una respuesta inflamatoria acá, entonces va a tener contacto con la mucosa. Y si hay erosión, si hay herida o úlcera, como quiera ustedes decir, entonces aparece la odinofagia. ¿Qué habíamos dicho? Hay odinofagia, estamos hablando de la enfermedad de reflujo, cuando hay herida, cuando hay erosión. Si no hay odinofagia, no hay erosión. No hay una esofagitis severa, por ejemplo. Obviamente, y si hay erosión, si hay herida, puede sangrar, pues. Puede haber pérdidas inflamatorias. ¿Se dan cuenta? Este es el síntoma o el signo, y este es lo que está pasando. Esta es una autopsia mental, lo que pasa en el esófago. El camino acá, una erosión o odinofagia. Esta erosión o esta esofagitis inflamatoria, como quieras, ya erosiva, tiene 3 caminos. Se repara y se va a un epitelio escamoso y ahí queda, ¿no? Por ejemplo, gente que tiene una cosa rápida y listo. La otra posibilidad, se repara, pero tanto hay erosión que se fibrosa. O sea, como la herida se va fibrosando. Al fibrosar, la luz del esófago se va cerrando, se va estenosando, como está acá. Estenosis. A su vez, esta estenosis va a producir disfagia. Va a aumentar los alimentos y encuentra que la luz está disminuida por estenosis, como consecuencia de una fibrosis porque ha habido bastante componente inflamatorio. Disfagia. La otra opción, esta reparación, y nuevamente aparece la palabra Barrett. Cambia el epitelio y lo convierte en metaplasia gástrica, el famoso esófago de Barrett o de Barrett. Y en este esófago de Barrett
se puede instalar una displasia leve, moderada, de la megaplasia, perdón, una displasia leve y moderada, un cáncer in situ y un adenocarcinoma. O sea que a estas alturas la displasia puede ser por estenosis, o sea, benigna, por fibrosis, que se reparó, o porque este esófago, este tumor está creciendo y está cerrando la luz. Y fíjense ustedes todos los síntomas que hay acá en una enfermedad de reflujo. Regurgitación, pirosis, dolor torácico, difagia, odinofagia. Pero obviamente, cuando hablo de pirosis, también hablo de regurgitación ácida, ¿no? Odinofagia y difagia. O sea, ahí están todos los síntomas que hemos hablado al comienzo. Esta es la correlación entre lo que pasa en el esófago y cómo se traducen los síntomas. Obviamente, para que de acá pase acá es un proceso, pues, ¿no es cierto? No voy a tener reflujo y al toque voy a tener Barrett. No voy a tener y al toque se me va a estenosar. Poco a poco se va estenosando, pero las enfermedades por reflujo, cuando son enfermedades propiamente dichas, son crónicas, pues, ¿no? Ustedes dirán, pero ¿cómo voy a vivir con tanto pirosis? Pero hay gente que sí, repito, gente provinciana, que no tiene una cultura para ver, que no tienen hospitales, que no tienen sitios para poder verse. Ahí es el problema. Graben bien esto y si quieren hacer alguna pregunta yo les puedo seguir acá. Este es un esquema que no lo... esta diapositiva tampoco me la cambio, ¿no? Bien, no sé si se habrá entendido bien esto, ¿no? Estos son los síntomas extradigestivos que también tienen que saberlo ustedes, ¿no? Asociaciones que hay, tos, asma, laringitis, faringitis, fibrosis, esas toses spasmódicas que salen también. Entonces ya los gobiernos saben que existe una posibilidad de que aquí haya problemas de reflujo extraesofágico. Bien. Bueno, el diagnóstico pues es eminentemente clínico. No creo que haya problemas, ¿no? Y ya está. Y esto es lo que yo le decía, mira, la respuesta de una prueba terapéutica con inhibidores de bomba de protones es diagnóstico, con síntomas típicos, sin datos de alarma. Esto es lo que me pasó este concepto aparece después todavía, pero yo antes ya lo había descubierto. Bueno, le trato pues a ver qué pasa. Digo, si mejora, es por reflujo, pues. Me convertí en otorrino. Y acá está escrito, no lo estoy hablando yo, esto ya está estudiado, está determinado. Este es un diagnóstico terapéutico. Si no lo saben, se lo estoy diciendo. Siempre y cuando tenga pues los síntomas, todo no va a ser, usted le va a dar y va a sanar, no. Tienen que ser los síntomas típicos, pirosis, regurgitación ácida. Bien, y estos son los métodos diagnósticos. Entonces, ¿para qué sirve la endoscopía? Obviamente, pues eso no sirve para diagnosticar. Yo por la endoscopía no voy a diagnosticar reflujo, ¿no? Pero voy a ver qué grado de esofagitis tiene, si tiene hernia o no. La pH-metría de repente no lo voy a encontrar para ver manifestándose intradigestivas. La manometría para ver si hay problemas de descartar con problemas de motilidad a nivel del colon. Y la impedancia que también está. Nosotros no manejamos esto, doctores. Nosotros somos totalmente, disculpe, estoy hablando de la experiencia de Minsa, del Hospital 2 de Mayo, no sé si en otros hospitales se hace. Creo que en Revalidad están haciendo, creo que ya se le evaluó el equipo de la impedancia, pero básicamente nosotros somos clínicos, ¿no? Sin embargo, tienen que saber ustedes para qué se maneja, ¿no? La endoscopía digestiva alta es importante para ver los signos de alarma, ¿no? Mira las cosas que se hace con la endoscopía. Para diagnosticar la hernia hiatal, para ver el tipo de esofagitis que hay, para ver el grado de estenosis esofágica que puede haber, complicaciones ya, si hay esófago de Barrett, para tomar biopsia, para hacer el seguimiento. Pero no voy a usar esta endoscopía para ver si tiene reflujo. Aquí es para ver cómo es la evolución de ese reflujo, ¿no? En otras palabras, las complicaciones que hay en el reflujo. O sea, cuidado que digan la endoscopía es para el diagnóstico de reflujo, no. Este es para el diagnóstico de las complicaciones y hacer el seguimiento, ya sea de esofagitis o del Barrett que puedan tener, ¿no? Nuevamente le pongo la clasificación de Los Ángeles, no sé si acá qué falta, no me parece.
Ya. Clasificación de Los Ángeles, sí. La clasificación endoscópica, nos pusimos de acuerdo también ustedes, cuando vean ustedes los resultados de endoscopía, probablemente a ustedes les van a enseñar porque son estudiantes de medicina, ¿no? Aquí no incluyen los cambios de metaplasia del Barrett. Entonces aquí solamente se localiza para las lesiones que hay a nivel del esófago. Nosotros ya estamos familiarizados con esta clasificación, antes usamos la otra clasificación de Sabre por mucho tiempo. Ahora usamos la clasificación de Los Ángeles, pero aquí no entra el Barrett. Ahora le voy a explicar cómo es. Miren, esta es la definición. Miren, del año 1996 como rige, ¿eh? Una o más erosiones chiquitas, una o más erosiones mayores que no involucran dos epitelios, más erosiones que ya que involucran un 75%, y aquí hay erosiones hasta ulceraciones que ya implica circunferencialmente. Fíjense ustedes cómo se ve. Yo lean ustedes atlas de cómo se ve la ecuación de Los Ángeles y van a ver. Y aquí creo que tengo una más fácil de poner. Así se ve la de la tipo A. Acá se ve la tipo B. Y acá se ve la tipo C. Acá hay erosiones que no son confluyentes, que no son circulares, y acá se ven más erosiones, que hay más compromiso ya. Aquí ya es un compromiso más difuso, y acá hay ulceraciones ya. A, B, C, D. Nosotros los endoscopistas estamos familiarizados para decir, esta es una esofagitis tipo A, tipo B, tipo C o tipo D, ¿no? A mayor letra D, la cosa cambia, bueno, ¿cierto? Eso más o menos es la idea, ¿no? Miren ustedes cómo se diagnostican las complicaciones. Esta es una radiografía de esófago, y miren ustedes acá, graben esta imagen, una estenosis acá, segmentaria. Y si ustedes traducen la endoscopía, así se ve. Aquí se ve una estenosis, y miren estas erosiones. Si yo tomaré esta foto y le digo, a ver, ¿qué síntomas tiene este paciente? Obviamente tiene que tener pirosis, ¿no? Tiene que tener disfagia. No pasa de repente acá. Puede pasar, pasa un panamito, un canario, pero no creo que pase un canario ni un payar acá. ¿De acuerdo? La endoscopía sirve para eso, ¿no? Y acá tienen ustedes lo que es una erosión. Solamente la erosión, a diferencia de la úlcera, solamente compromete a la mucosa, y más allá de la submucosa ya es úlcera, ¿ya? Este es el famoso esófago de Barrett o esófago de Barrett. Todo esto es esófago y todo esto es estómago. Esto debería estar más abajo. Si yo le tomo la biopsia acá en este esófago distal y lo mando al patólogo, el patólogo me va a poner gastritis, porque acá he encontrado glándulas gástricas en esófago. Ya los patólogos se dan cuenta. El doctor Peña me ha mandado una biopsia de gato, entonces no le voy a contestar gastritis. Esófago de Barrett. Cambió el epitelio. Aquí puede instalarse un adenocarcinoma. Bien. Creo que ya nos faltan pocas láminas, pero básicamente se está demorando a ver, se está demorando los pasajes de las... Cuidado con la monilla, cándida. También puede confundirse de repente que hay picosis. Miren cómo se ve esto. Cuando ustedes encuentren cándida, tienen que saber ustedes que esto es inmunodeficiencia. Hay que descartar. ¿Cuántos diagnósticos hemos dado haciendo endoscopia? Otra cosa, hemos encontrado cándida, ¿no? Indicaciones de la pH-metría, refractaria al tratamiento, endoscopía sin lesiones esofágicas, síntomas atípicos, ¿no? Generalmente nosotros no la usamos mucho, pero de todas maneras, como decía, estamos tratando de dar las indicaciones, ¿no? Cuando se realiza una radiografía, cuando tienen una lesión estenótica, es mejor hacer una radiografía que una endoscopía, porque la lesión radiográfica te permite ver la distancia de la estenosis, ¿no? Cuidado que ustedes cuando tengan una estenosis y le meten varios, hagan ustedes una operación y pueden tener ustedes complicaciones, ¿no? Bien. Acá tienen unas imágenes diferentes, estenosis, miren cómo se ve. Y esto no es que acá hay un cáncer, acá es una estenosis. Tanto ha habido erosiones acá que se ha fibrosado, ¿no? Obviamente este paciente tiene disfagia.
Acá no pasa ni un panamito, acá. Pasa solamente un desfiladero acá. Esofagitis por reflujo, estenosis péptica por reflujo. La manometría generalmente, ¿no?, está indicada en pacientes candidatos a cirugía antirreflujo y a veces para descartar un trastorno motor esofágico. ¿Tienen que tenerlo en cuenta? Claro que sí. Básicamente para hacer la pH-metría, la impedancia, perdón, ¿no?, es muy importante, ¿no?, en su enfermedad refractaria. De repente hay otro tipo de cosas, de repente no es el ácido solamente, sino es el contenido biliar que puede estar tratando en nuestro medio. Nosotros no tenemos mucha experiencia, pero nosotros básicamente con los inhibidores solucionamos el problema. ¿Ustedes ya saben qué complicaciones pueden tener? Por supuesto que sí. Le estoy dejando las láminas para que sirva como consulta, ¿no? Porque esto le va a servir para siempre, las cosas que puedan tener, ¿no? La mayoría no presenta complicaciones. Suelen presentarse en pacientes más graves desde el inicio síntomas frecuentes, ¿no? Por suerte ya nosotros nos controlamos. Pero cuando las hay, fíjense en las complicaciones. Las esofagitis, que nosotros lo seguimos por la clasificación de Los Ángeles. Hemorragia, puede sangrar, puede haber estenosis, puede haber el famoso esófago de Barrett y puede haber un cáncer acá, un adenocarcinoma. Esta es la más frecuente y estas complicaciones son las menos frecuentes. El tratamiento, ya saben ustedes qué hay que hacer acá, ¿ok? Inhibidores de bomba de protones. Su efectividad es mayor para el control de la pirosis que la rehabilitación. Se acabó. ¿Qué inhibidores conocen? Tienen ustedes el pantoprazol, el lansoprazol, el omeprazol, el esomeprazol. Manejando uno de ellos es mucho mejor. Objetivo del tratamiento: aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida, cicatrizar las lesiones, ¿no? Esa es la calidad de vida, porque es increíble cómo la acidez que esté permanente ahí, ¿no? ¿Y qué tratamiento usamos nosotros o qué le dejamos? Higiénico, dietética, no comer mucho, el tratamiento farmacológico que lo vamos a revisar. Obviamente cuando no responde hay que tratar quirúrgicamente. Nosotros no tenemos muchos casos de mandar a cirugía y ahora estamos tratando el tratamiento endoscópico también. Toda la endoscopía está avanzando mucho más. Hay que modificar el estilo de vida, bajar de peso, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, elevar un poquito la cabecera. A veces no sirve esto porque no sabes que se mueven y la cosa cambia. Dormir el cúbito lateral izquierdo. Esto es importante, muchachos. Ingesta de alimentos de forma abundante al menos 2 horas antes de acostarse. Y eso es básicamente, ¿no? Y acá tienen ustedes, yo indico esomeprazol. Duplico las dosis. Si a la úlcera le doy, por ejemplo, le doy 20 miligramos, 40 miligramos, 20 y 20, al reflujo, al esofagitis de reflujo le doy 40 y 40. Obviamente, en algunos, en el seguro, todavía dan retina. No lo digo que no lo deben dar, sirve, pero mucho mejores los inhibidores. Y le he puesto con letra mayúscula lo que yo uso y lo que me da mejores resultados. Obviamente, si tienen un problema de aumento del tono, pueden usar ustedes gastrocinéticos, ¿no? Ayuda también. La metoclopramida, la domperidona son los que se utilizan en estos casos. O sea, tienen reflujo y tienen también dispepsia. Gente que tiene la motilidad, el vaciamiento gástrico está retardado, entonces lo estimulamos más. Prácticamente le estoy dejando todo, ¿no? Las cosas que hay. Bien, y acá tienen ustedes, ¿no? El omeprazol, el pantoprazol, el lansoprazol, el esomeprazol, la cantidad que se da. Aquí hay que darle 40 miligramos, 2 veces por día, cuando hay bastantes síntomas. Cualquiera de estos utilicen, doctores. Yo le estoy recomendando el esomeprazol. Bien, no hay problema acá en el manejo. Una cosita, los antiácidos se utilizan como sintomáticos. Lo que yo hice, ¿no? Los inhibidores se utilizan como tratamiento y tienen que ser controlados. Se utiliza mínimo 1 mes o 2 meses. 2 meses es la regla. Cuando está diagnosticada una esofagitis que tiene bastantes síntomas.
Acá tienen ustedes diferentes, entonces se las voy a dejar para que tengan ustedes cómo manejan ustedes la cantidad en miligramos y cómo debe dar. ¿Ya? Dosis total, doble dosis o dosis dividida. No se hagan problemas. Todavía tenemos tiempo para el manejo. Y acá tienen la enfermedad, cómo se maneja, cuando hay una esofagitis grado A, grado B, grado C, ¿qué hay que hacer? ¿No? Ya entonces la cosa sigue todo el tratamiento por 8 semanas se da. Son 2 meses de tratamiento, a diferencia de la úlcera péptica que se da 4 semanas. Y este es el algoritmo de manejo. Y en ocasiones, cuando sigue, hay que dar inclusive dosis de mantenimiento. Cuanto más problemas hay en C y D, la cosa es muy importante. Aquí existe la posibilidad de que de repente no responde, y aquí son los candidatos que son, para buena suerte, pocos candidatos que van a cirugía. Bien. En el tratamiento farmacológico, ten en cuenta que el tratamiento con hidrógeno de proteínas puede fallar en algunos pacientes, porque pueden ser causados que no son causados por reflujo, porque la definición es contenido gastroduodenal. ¿Y qué parece si hay bilis? También puede haber, y nada va a servir el inhibidor de protones. Aquí hay que saber qué cosa es lo que está refluyendo. Eso es importante también. Estos son, ¿para qué se da el tratamiento quirúrgico? Pacientes jóvenes, a veces que no responden, cuando hay fracaso, que este es muy poco. Nosotros prácticamente tenemos una buena respuesta. Cuando hay estenosis péptica, cuando hay estenosis de Barrett, y cuando el paciente ya no quiere tomar mucho medicamento, a petición del paciente. Es muy poco lo que nosotros mandamos a operar. El tratamiento endoscópico es básicamente para las complicaciones. Si yo tengo una estenosis por reflujo, yo puedo dilatar a través del endoscopio. Miren ustedes, esta es una estenosis péptica. ¿Cómo se ven estas ulceraciones en un paciente por reflujo? ¿Okay? Ahí tienen ustedes igual cómo se ve la imagen radiográfica y cómo se ve la imagen endoscópica. ¿No? Igual forma, otra complicación, pueden sangrar, pueden avanzar, pueden sangrar también esas erosiones, esas ulceraciones, ¿no? Y fíjense ustedes cómo hacemos nosotros el tratamiento. Este es un esófago virgen con una estenosis bien chiquita acá, y este es una esófago ya dilatado. Tengo muchas experiencias buenas, satisfactorias. Nosotros dilatamos y el paciente aquí no puede pasar un arroz o un panamito, aquí ya puede pasar un frijolito canario, un panamito puede pasar acá. Basta que pase un canario acá, suficiente. Se alivia el paciente. Estenosis bien severas, ¿eh? Una serie de equipos para poder dilatar, ¿no? Hay un dilatador de aire que se usa para dilatación y sobre todo para la calasia. Bruscamente rompe abajo en la parte distal. O sea, podemos tratar nosotros endoscópicamente. Claro que sí. Bien. Y solamente 3 diapositivas más para terminar, que me parece importante. Esófago de Barrett. Este es un epitelio. Aquí es un epitelio escamoso normal. Aquí encuentran glándulas del esófago. Le toman una biopsia de acá, te dicen epitelio de Barrett o esófago de Barrett, que es igual, ¿no? ¿Ok? Y acá ven ustedes la misma lámina. Entonces encuentran el epitelio escamoso, encuentran el epitelio de Barrett con una displasia moderada acá. Y aquí encuentran un adenocarcinoma. O sea, el Barrett rapidito puede llegar a una displasia moderada severa y puede llegar a una neoplasia. En este caso, un adenocarcinoma, que es lo peor que le puede pasar al paciente. Pues, ¿no? No muere por el flujo, muere por el cáncer. Es muy importante eso. Y acá tienen ustedes una pieza operatoria de un adenocarcinoma en un Barrett, causado por reflujo gastroesofágico
que cambió el epitelio, se convirtió en epitelio de Barrett y apareció la neoplasia. Muchachos, yo podría detenerme solamente en el Barrett una media hora. Podría detenerme solamente en el tratamiento una otra media hora. Pero yo tengo que hablar de toda la enfermedad de reflujo. Ustedes están empezando, son estudiantes. En el transcurso de su vida, en el transcurso de lo que están estudiando, van a encontrar ustedes, van a ver las endoscopías, van a ver diferentes formas, cómo se trata. No le tengan miedo. El diagnóstico es sencillo. Cuando ustedes traten, mejor. Hoy en día se utiliza 8 semanas con un buen inhibidor y soluciona el problema. No esperen que se complique. El problema son las complicaciones que vienen de provincia, que todavía existen. Hay que orientar a los médicos clínicos, a los médicos generales, que la enfermedad de flujo se puede controlar. Corrijan sus hábitos, coman despacio, coman a sus horas, no coman grandes volúmenes, coman menos en la noche, no se acuesten inmediatamente después de comer. Y eso para ustedes y para sus familiares, ¿no? La obesidad, los que utilizan ropa ajustada, los que utilizan corset, esas cosas. Hay muchos factores. No es problema diagnosticar. Cuidado con el Barrett. Ustedes pueden tener reflujo y no lo saben. Y ahí puede instalarse un Barrett. Siempre hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Bien. He hablado mucho, me parece. Tenía que detenerme más, pero no se puede. Es extenso la enfermedad por reflujo. ¿Alguna pregunta, alguna aclaración, algún aporte, alguna inquietud? Muy bien. ¿Qué dice Cecilia? A ver, Cecilia, dígame. ¿Alguna pregunta, Cecilia? Sí, doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Claro, dígame. Doctor, en pacientes jóvenes, por ejemplo, que tienen episodios de atracones, ¿puede condicionar a que tengan este tipo de enfermedad? ¿Cómo atracones? No le entiendo por eso. Atracones, o sea, que comen así, tienen episodios donde quieren comer bastante, hasta llenarse, hasta explotar. Pero eso está, bueno, pero es lo que me ha pasado a mí, pues, el día domingo. Pero eso es funcional, pues, ¿no? Ahora, no creo que el familiar o los amigos tengan atracones permanentemente. Obviamente, si tiene permanentemente va a condicionar más reflujo. Pero no todos los días es la día de la madre, pues no todos los días comemos así, pues, ¿no? Pero hay gente que come rápido, hay gente que come rico, hay gente que come más de la cuenta. Ahí hay que tener cuidado. Hay que aconsejarles, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia? De omeprazol es lo mismo. Las variables son los terminales que hay, ¿no? Pero es mejor. La respuesta con el esomeprazol da un poquito más. ¿Saben cómo se pelean los inhibidores? Por 5, por 3%, por 2%, por esas cosas. Y no saben la cantidad de cosas que hay. Mejor es el esomeprazol. Es lo mismo. Inhibidor de bomba de protones. Bien. Ok, Medrano. Natalie. ¿Algo más? Yo no voy a poner preguntas difíciles, por favor. ¿Eh? De repente voy a poner algún casito y nada más, ¿no? Ustedes agarran. Sí. Muy bien, muchachitas o muchachitos. Estoy en el serum y no cuento con inhibidores de protones. ¿Qué puedo hacer? Ranitidina. Si no hay ranitidina, entonces le das ¿cómo se llama? Antiácidos, pero permanente, ¿no? Pero qué raro que no vas a encontrar inhibidores de protones en el serum. Tiene que haber, si no ya pues renuncien. Muy bien. Existe la ranitidina, la famotidina, existe el antiácido, pues son cosas que ya, pero prefiero en los inhibidores, ¿no? Muy bien, muchachos. ¿Algo más? Muy bien, ok. Ok, suerte muchachitos, suerte y nos estamos viendo. Ok, mi grupo ya saben, mañana tenemos un caso justamente de reflujo, lo vamos a discutir. Ok, muy bien muchachitos, suerte.